No te voy a pedir que creas nada. No te voy a pedir que adoptes ninguna filosofía nueva ni que cambies ninguna creencia que llevas tiempo sosteniendo ni que hagas ningún compromiso que tu vida ordinaria no pueda sostener. Te voy a pedir algo mucho más simple. 3 noches. Solo 3 noches. No 3 meses de práctica disciplinada. No 3 años de entrenamiento en alguna tradición contemplativa que requiere décadas de dedicación antes de producir resultados verificables. 3 noches. 72 horas durante las cuales tu única responsabilidad es hacer exactamente lo que ya estás haciendo en este momento. Escuchar esto mientras te quedas dormido. Y luego observar. Con la honestidad y la atención de alguien que está genuinamente interesado en lo que va a encontrar independientemente de si lo que encuentra confirma o contradice lo que esperaba encontrar. Observar sin el filtro del escepticismo que decide de antemano que nada va a ocurrir. Y sin el filtro de la esperanza ansiosa que decide de antemano qué forma debe tener lo que ocurre para que cuente como evidencia de que el proceso está funcionando. Solo observar. Con la curiosidad limpia de alguien que ha hecho un experimento y está genuinamente interesado en los resultados. Ese es el único requisito. 3 noches. Y lo que observes al final de esas 3 noches, lo que notes en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus sueños, en la calidad de tus primeros momentos de consciencia al despertar, en la manera en que enfrentas las primeras decisiones del día, en la frecuencia desde la que te relacionas con el mundo y contigo mismo. Eso va a decirte más sobre la naturaleza de este proceso y sobre lo que es posible para ti que cualquier argumento que yo pudiera ofrecerte en este momento. Porque la experiencia directa siempre es más convincente que el argumento más elaborado. Y porque lo que está a punto de ocurrir en las próximas 3 noches es exactamente el tipo de experiencia que no puede ser adecuadamente descrita con palabras pero que puede ser completamente reconocida por alguien que la está viviendo. Comenzamos. Capítulo 1. ¿Por qué 3 noches y no una? La ciencia y la sabiduría antigua coinciden en el mismo número. Existe una razón específica por la que este audio lleva el número 3 en su título. No es un número elegido por su resonancia mística, aunque el 3 tiene una presencia en prácticamente todas las tradiciones de sabiduría del mundo que no puede explicarse simplemente por coincidencia cultural. No es un número elegido por razones de marketing, aunque 3 noches suena más manejable que 30 y más comprometido que una. Es un número elegido porque corresponde a algo real sobre la manera en que el subconsciente humano procesa e integra información nueva. Algo que la neurociencia moderna ha comenzado a documentar con sus instrumentos y su metodología y que las tradiciones contemplativas de todo el mundo conocían desde mucho antes de que existiera ningún escáner cerebral ni ningún laboratorio de neuroimagen. Para entender por qué 3 noches específicamente necesitas entender algo sobre los ciclos de consolidación de la memoria que el cerebro realiza durante el sueño y que determinan con qué profundidad y con qué permanencia la información recibida queda integrada en el sistema. Ya exploramos en audios anteriores el proceso de consolidación de la memoria que ocurre durante el sueño. Exploramos cómo el cerebro durante las fases de sueño REM no simplemente archiva la información recibida durante el día, sino que la procesa, la integra, la conecta con otras informaciones almacenadas en el subconsciente, creando nuevas redes neurales y nuevas comprensiones que en muchos casos son cualitativamente superiores a las comprensiones que existían antes del sueño. Lo que no exploramos con suficiente detalle es algo igualmente importante. La consolidación de la memoria no es un proceso que se completa en una sola noche. Es un proceso que ocurre en fases. En la primera noche de exposición a información nueva, el cerebro realiza lo que los neurocientíficos llaman la consolidación inicial. Las redes neurales que corresponden a la información nueva se establecen por primera vez. Las conexiones entre la información nueva y las estructuras de conocimiento existentes se crean en sus versiones más básicas. Y la información queda almacenada en lo que podría describirse como un estado de consolidación provisional. Presente pero no permanente. Establecida pero no arraigada. Como una planta que acaba de ser trasplantada cuyas raíces todavía no han tenido tiempo de extenderse suficientemente en el nuevo suelo para sostenerla de manera robusta contra cualquier perturbación. En la segunda noche ocurre algo que los neurocientíficos llaman reconsolidación. El cerebro regresa a las redes neurales establecidas en la primera noche y las refuerza. Las conexiones que se crearon de manera provisional se vuelven más sólidas. Las asociaciones que se establecieron en sus versiones más básicas se profundizan y se especifican. Y algo más ocurre en la segunda noche que no ocurre en la primera. El cerebro comienza a integrar la información nueva no solo con las estructuras de conocimiento más inmediatamente relacionadas con ella, sino con estructuras más distantes y más inesperadas.
Comienza a encontrar conexiones que en la primera noche no podía encontrar porque la consolidación inicial requería toda la capacidad de procesamiento disponible y no dejaba recursos para la exploración de conexiones más remotas y más creativas. En la segunda noche esas conexiones remotas comienzan a aparecer. Y con ellas aparece algo que en términos de transformación subconsciente es incomparablemente más valioso que la consolidación inicial de la primera noche. Aparece la integración sistémica. La comprensión de que la información nueva no es simplemente un dato adicional que se suma a los datos existentes, sino que tiene implicaciones que se extienden a áreas del sistema que aparentemente no tenían ninguna relación con ella. Como cuando una piedra cae en el agua y las ondas que produce llegan mucho más lejos de lo que el punto de impacto inicial sugería que llegarían. La segunda noche es cuando las ondas comienzan a extenderse más allá del punto de impacto inicial. Y en la tercera noche ocurre algo que los neurocientíficos están comenzando apenas a documentar con la precisión que su metodología requiere, pero que los maestros de las tradiciones contemplativas han conocido durante milenios. Ocurre lo que podría llamarse la consolidación profunda. La información que en la primera noche fue establecida provisionalmente y en la segunda noche fue reforzada e integrada sistémicamente se asienta en la tercera noche en las capas más profundas del subconsciente. Las capas donde la programación más fundamental, la programación que determina la frecuencia base desde la que el sistema opera, la programación que produce los patrones automáticos de respuesta que caracterizan la identidad más profunda de una persona, tiene su origen y su asiento más permanente. Llegar a esas capas con información nueva no es algo que una sola exposición puede lograr independientemente de cuán intensa o cuán bien diseñada sea esa exposición. Requiere el proceso de 3 etapas que acabamos de describir. Establecimiento inicial. Integración sistémica. Consolidación profunda. 3 noches. Cada una haciendo algo específico y diferente en el proceso de transformación del subconsciente que ninguna de las otras 2 puede hacer. Ahora bien. Capítulo 2. Lo que ocurre en tu cerebro durante las primeras horas, el proceso que nadie te explicó sobre las primeras horas del sueño. Hay un momento específico que ocurre aproximadamente 90 minutos después de que te quedas dormido que los neurocientíficos consideran uno de los eventos más extraordinarios que ocurren regularmente en el cerebro humano. Es el primer periodo de sueño REM de la noche. El primer momento donde el cerebro que acaba de pasar por las fases más profundas del sueño de ondas lentas, donde la reparación física y la consolidación inicial de la memoria ocurren con la intensidad que solo esas primeras horas de sueño profundo pueden producir. Emerge hacia un estado que en términos de actividad cerebral es sorprendentemente similar al estado de vigilia. Los ojos se mueven debajo de los párpados cerrados con una rapidez y una irregularidad que dan nombre a este periodo. Rapid Eye Movement. Movimiento ocular rápido. Como si el cerebro estuviera escaneando un paisaje interior que tiene la misma vividez y la misma riqueza de detalles que el paisaje exterior que los ojos escanean durante las horas de vigilia. Y en cierto sentido lo está haciendo. Porque durante el sueño REM el cerebro procesa la experiencia del día con la misma intensidad y la misma sofisticación con que la mente consciente procesa la experiencia en tiempo real durante las horas de vigilia. Pero con diferencias cruciales que hacen de ese procesamiento algo cualitativamente diferente y en muchos aspectos más poderoso que el procesamiento que ocurre durante la vigilia. La primera diferencia es que durante el sueño REM el cerebro no está limitado por la linealidad del tiempo que caracteriza la experiencia de vigilia. Durante la vigilia el procesamiento de la experiencia ocurre en secuencia. Un evento sigue a otro. Una idea lleva a otra. Una asociación produce otra asociación en una cadena que aunque no es completamente lineal en su estructura real se experimenta como relativamente ordenada y relativamente predecible en su progresión. Durante el sueño REM el procesamiento es simultáneo. Múltiples líneas de asociación se desarrollan al mismo tiempo. Conexiones que en el tiempo lineal de la vigilia habrían requerido horas o días de pensamiento deliberado para establecerse se crean en los segundos o minutos que el sueño REM produce. Y conexiones que el pensamiento deliberado de la vigilia nunca podría establecer porque están demasiado alejadas entre sí en el mapa mental de la persona para ser alcanzadas a través de las cadenas de asociación habituales, emergen espontáneamente en el sueño REM con la frecuencia y la naturalidad de algo que en ese estado no encuentra ningún obstáculo en su camino. La segunda diferencia es que durante el sueño REM el cerebro procesa la experiencia con una carga emocional que la vigilia raramente puede igualar. Las estructuras del cerebro más directamente involucradas en el procesamiento emocional, la amígdala y el sistema límbico en general, están extraordinariamente activas durante el sueño REM.
más activas en muchos casos que durante las experiencias emocionales más intensas de la vigilia. Y esa actividad emocional intensa durante el sueño REM no es simplemente el reflejo de las emociones del día siendo reproducidas en formato de sueño. Es el procesamiento activo de esas emociones. La digestión emocional que el sistema nervioso realiza durante el sueño y que produce algo que en inglés se describe con la frase poética pero neurológicamente precisa de sleeping on it. Dormir sobre ello. Porque las situaciones que durante la vigilia producen una activación emocional tan intensa que el pensamiento claro se hace difícil, las situaciones que en el momento se sienten demasiado grandes o demasiado complicadas o demasiado dolorosas para ser procesadas con la claridad que requieren, frecuentemente se ven con una perspectiva completamente diferente después de una noche de sueño. No porque el sueño haya cambiado las circunstancias externas, sino porque el procesamiento emocional que el sueño REM realizó durante la noche ha digerido suficientemente la carga emocional de la situación como para permitir que el pensamiento claro que durante la vigilia no era posible ahora sí lo sea. El sueño REM es el sistema digestivo de la mente emocional. Y su funcionamiento óptimo es tan crucial para la salud mental y emocional como el funcionamiento óptimo del sistema digestivo físico lo es para la salud corporal. Ahora bien, ¿qué relación tiene todo esto con lo que este audio está haciendo en tu subconsciente esta noche? La relación es directa y es fundamental. Porque este audio fue diseñado para ser escuchado exactamente en el periodo que precede a ese primer ciclo de sueño REM. En el periodo de transición entre la vigilia y el sueño profundo donde el estado hipnagógico produce la máxima receptividad del subconsciente. Y lo que se deposita en el subconsciente durante ese periodo de máxima receptividad se convierte en el material que el primer ciclo de sueño REM procesa con toda la potencia de su procesamiento simultáneo y emocionalmente cargado. Imagina lo que esto significa en términos prácticos. Las comprensiones sobre la naturaleza de tu subconsciente y de los programas que determinan tu experiencia de la realidad que este audio está depositando en el umbral del sueño no van a ser simplemente archivadas en algún rincón de tu memoria como datos que quizás sean recuperados en algún momento futuro. Van a ser procesadas esta misma noche. En las primeras horas de sueño. Con la simultaneidad y la riqueza de conexiones que solo el sueño REM puede producir. Con la intensidad emocional que convierte la información intelectual en comprensión vivida. Con la libertad de las restricciones temporales de la vigilia que permite que conexiones que habrían tardado semanas o meses en establecerse se creen esta noche en las horas de oscuridad y silencio que ya están esperando hacer su trabajo. Y cuando el primer ciclo de sueño REM termine y el cerebro descienda nuevamente hacia el sueño profundo de ondas lentas para el segundo ciclo de la noche, algo habrá cambiado en la arquitectura neural de tu subconsciente que no estaba antes de que comenzara esa primera noche. Algo pequeño todavía. Como el primer anillo de ondas que se expande desde el punto donde la piedra tocó el agua. Pequeño en su circunferencia inicial. Pero en movimiento. Con la energía y la dirección que producirán todos los anillos siguientes. Y cuando en la segunda noche regrese a este estado de receptividad y el segundo ciclo de procesamiento REM trabaje con lo que la primera noche estableció, algo diferente ocurrirá. El proceso de integración sistémica que describimos en el capítulo anterior encontrará las conexiones que la primera noche no podía encontrar porque la consolidación inicial requería todos los recursos disponibles. Esas conexiones más remotas y más creativas que el segundo ciclo de procesamiento REM puede establecer son las que producen los cambios que comienzan a ser perceptibles. No solo en el nivel de las comprensiones intelectuales sobre la naturaleza del subconsciente y de los programas que determinan la experiencia de la realidad, sino en el nivel de la experiencia vivida. En la manera en que el sistema responde automáticamente a las situaciones que antes activaban los patrones heredados. En la calidad de la presencia con que el cuerpo habita el espacio que ocupa. En la frecuencia desde la que las primeras decisiones del día son tomadas antes de que la mente consciente haya tenido tiempo de reinstalar completamente la narrativa habitual. Capítulo 3. El experimento que cambia todo: cómo observar lo que ocurre sin interferir con lo que ocurre. En 1927 un físico alemán llamado Werner Heisenberg formuló uno de los principios más desconcertantes y más profundamente revolucionarios de toda la historia de la ciencia. Lo llamó el principio de incertidumbre. Y en su formulación más simple y más conocida establece algo que en el contexto de la física clásica resultaba no solo contraintuitivo sino directamente absurdo. Que es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria tanto la posición como el momento de una partícula subatómica.
No porque nuestros instrumentos sean todavía insuficientemente precisos para medirlos ambos al mismo tiempo y que en algún momento futuro cuando la tecnología haya avanzado suficientemente podremos hacerlo, sino porque la limitación es fundamental. Es inherente a la naturaleza misma de la realidad a nivel cuántico. Y la razón de esa limitación fundamental es algo que Heisenberg articuló con una claridad que todavía resulta desconcertante para cualquiera que se detiene a considerarla con suficiente seriedad. El acto de observar una partícula subatómica inevitablemente altera el estado de esa partícula. No porque la observación sea torpe o descuidada. No porque los instrumentos de medición sean imperfectos. Sino porque para observar algo en el nivel cuántico es necesario interactuar con ello de alguna manera. Y cualquier interacción, por mínima que sea, produce un efecto sobre lo que se está observando. La observación y lo observado no son independientes. Son parte del mismo sistema. Y el acto de observar modifica inevitablemente lo que se observa. Esta comprensión que en el contexto de la física cuántica se llama el problema de la medición ha producido durante casi un siglo de debate filosófico y científico algunas de las conversaciones más profundas y más importantes que la ciencia ha tenido sobre la naturaleza de la realidad y sobre el papel del observador en la constitución de esa realidad. Pero lo que me interesa explorar contigo esta noche no es la física cuántica en sí misma, sino algo que ese principio señala sobre la experiencia humana que tiene implicaciones directas y prácticas para la manera en que te relacionas con el experimento de las 3 noches que este audio propone. La manera en que observas algo lo cambia. No solo en el nivel subatómico donde la física cuántica lo ha documentado con la precisión de sus instrumentos y su metodología, sino en el nivel de la experiencia humana cotidiana donde el efecto es igualmente real aunque se exprese de maneras diferentes y a través de mecanismos diferentes. La psicología lo ha documentado extensamente. El efecto Hawthorne descubierto en los años 20 del siglo pasado cuando los investigadores notaron que los trabajadores de una fábrica aumentaban su productividad simplemente porque eran observados independientemente de los cambios específicos en las condiciones de trabajo que el estudio introducía. El efecto placebo donde la expectativa del observador sobre el resultado de un tratamiento modifica el resultado real de maneras que van mucho más allá de lo que cualquier explicación puramente fisiológica puede acomodar. El efecto del observador en la investigación psicológica donde el solo hecho de que los participantes sepan que están siendo estudiados modifica su comportamiento de maneras que hacen que los resultados del estudio reflejen tanto la naturaleza del fenómeno estudiado como el efecto de la observación sobre ese fenómeno. Todos estos efectos son manifestaciones del mismo principio fundamental que Heisenberg articuló para el nivel cuántico. La observación no es neutral. La observación modifica lo observado. Y la manera específica en que observas algo determina en parte qué es lo que ves. No porque la observación cree la realidad de la nada, sino porque la observación selecciona qué aspectos de una realidad compleja y multidimensional son los que se vuelven perceptibles y salientes para el observador. Y los aspectos que se vuelven perceptibles y salientes son los que el observador puede responder. Son los que influyen sobre las decisiones que toma. Son los que determinan el curso de la acción que sigue. Y por lo tanto son los que tienen mayor probabilidad de producir los resultados que el observador luego experimentará. En un sentido muy real y muy específico, lo que observas y la manera en que lo observas determina en parte lo que encuentras. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el experimento de las 3 noches que estás comenzando esta noche? Significa que la manera en que observas los efectos de este proceso durante los 3 días que siguen a las 3 noches de este experimento es parte del experimento mismo. No es algo separado del proceso que ocurre durante las noches. Es su continuación durante las horas de vigilia. Y la calidad de esa observación, la actitud específica con que notas y registras y recibes lo que el proceso está produciendo en tu experiencia, determina en parte qué aspectos de lo que el proceso está produciendo se vuelven perceptibles para ti. Y por lo tanto en parte determina qué tan completa y qué tan transformadora resulta tu experiencia de estas 3 noches. La observación correcta para este experimento no es la observación del escéptico que ha decidido de antemano que nada va a ocurrir y que por lo tanto interpreta cualquier cosa que ocurra a través del filtro de esa conclusión previa buscando alternativas explicativas que confirmen lo que ya decidió antes de empezar. Esa observación solo puede ver lo que ya sabía que iba a ver. No puede ver lo que genuinamente está ocurriendo si lo que genuinamente está ocurriendo contradice lo que ya había decidido.
Y tampoco es la observación del creyente ansioso que ha decidido de antemano que algo extraordinario debe ocurrir y que por lo tanto interpreta cualquier cosa que ocurra a través del filtro de esa expectativa buscando confirmaciones de que la experiencia está siendo suficientemente dramática y suficientemente impresionante para justificar la confianza que depositó en el proceso. Esa observación tampoco puede ver lo que genuinamente está ocurriendo si lo que genuinamente está ocurriendo es más sutil y más profundo que la versión dramática que esperaba. La observación correcta para este experimento es algo diferente de ambas. Es lo que en las tradiciones contemplativas se llama la atención testigo. La capacidad de observar lo que está ocurriendo con la presencia y la atención completa de alguien que genuinamente quiere saber qué está ocurriendo. Sin el filtro previo del escepticismo que ya decidió que nada ocurre. Sin el filtro previo de la expectativa ansiosa que ya decidió qué forma debe tener lo que ocurre. Simplemente atento. Simplemente presente. Simplemente disponible para recibir lo que genuinamente está ahí con la totalidad de lo que es en lugar de solo la parte que encaja en alguna categoría preexistente. En la tradición budista esta cualidad de observación se llama sati. En español se traduce frecuentemente como mindfulness o atención plena, aunque ninguna de esas traducciones captura completamente la riqueza del término original. Sati es la cualidad de observar lo que está ocurriendo sin añadir ni quitar nada a través de los filtros de la interpretación previa. De ver lo que está ahí exactamente como está ahí. No lo que esperabas que estuviera. No lo que temes que esté. Lo que está. Capítulo 4. La primera noche. El umbral de la disolución, lo que necesita desaparecer antes de que lo nuevo pueda llegar. Existe una palabra en el vocabulario de la psicología profunda que cuando se encuentra por primera vez produce en la mayoría de las personas una reacción de resistencia inmediata. La palabra es disolución. Y la resistencia es completamente comprensible. Porque vivimos en una cultura que valora la construcción sobre la disolución. La acumulación sobre el vaciamiento. La solidez sobre la fluidez. El crecimiento lineal y visible sobre los procesos de transformación que requieren pasar por una fase de aparente regresión antes de poder avanzar hacia algo genuinamente diferente y genuinamente mejor. Nuestra cultura celebra a los que construyen. A los que acumulan. A los que muestran evidencias visibles y cuantificables de progreso en la dirección de objetivos claramente definidos. Y mira con perplejidad o con preocupación a los que atraviesan periodos de disolución. A los que sueltan. A los que vaciaron. A los que tuvieron el coraje o la sabiduría o la necesidad impostergable de dejar que algo que llevaba tiempo funcionando mal dejara de funcionar antes de haber encontrado todavía que va a venir a ocupar el espacio que va a dejar. Pero la naturaleza, que lleva miles de millones de años practicando procesos de transformación con una eficiencia y una elegancia que ninguna tecnología humana ha igualado todavía, sabe algo que nuestra cultura todavía está aprendiendo a reconocer. Que la disolución no es el opuesto del crecimiento. Es su condición. Es lo que tiene que ocurrir antes de que el crecimiento genuino pueda comenzar. Y que los procesos más poderosos de transformación que existen en la naturaleza no pasan por encima de la disolución buscando atajos hacia la construcción directa de lo nuevo. Pasan a través de ella. Con la confianza de algo que sabe que lo que emerge del otro lado de una disolución genuina es incomparablemente más sólido, más verdadero, más capaz de sostener lo que la vida va a poner sobre el que cualquier cosa que pudiera construirse sin pasar por ese proceso. Esta primera noche de las 3 es la noche de la disolución. No en el sentido de que algo va a destruirse en ti esta noche. No en el sentido de que algo que funciona bien va a dejar de funcionar. Sino en el sentido de que las capas más superficiales de las defensas que el subconsciente mantiene habitualmente alrededor de su programación más profunda van a ablandarse. Van a hacerse menos rígidas. Van a permitir que algo que normalmente no puede llegar a las capas donde los cambios genuinos son posibles comience a filtrarse hacia esas profundidades. Permíteme explicarte con más precisión qué son esas defensas y por qué existen antes de describir lo que la primera noche hace con ellas. Las defensas que el subconsciente mantiene alrededor de su programación más profunda no son el resultado de ninguna patología ni de ningún trauma específico, aunque los traumas específicos pueden intensificarlas de maneras que hacen el proceso de ablandamiento más largo y más delicado. Son el resultado de la función más fundamental que el subconsciente tiene. La función de mantener la coherencia del sistema. El subconsciente es ante todo un guardián de la coherencia. Su misión primaria no es la verdad. No es la expansión. No es la felicidad ni el bienestar ni ninguno de los objetivos que la mente consciente frecuentemente establece como sus metas más importantes. Su misión primaria es la coherencia.
Que el sistema sea coherente consigo mismo. Que lo que el sistema hace sea consistente con lo que el sistema cree que es. Que la narrativa de identidad que determina quién eres y qué puedes esperar de la vida y qué tipos de experiencias corresponden a alguien como tú permanezca internamente consistente. Incluso si esa narrativa es limitante. Incluso si esa narrativa fue construida con los materiales de la experiencia más empobrecedora e incompleta de la infancia y si desde entonces no ha sido actualizada para reflejar todo lo que la persona que la sostiene genuinamente es y genuinamente puede. El subconsciente prefiere una narrativa coherente aunque sea limitante a una narrativa más expansiva que requiera revisar los axiomas fundamentales sobre los que toda la estructura del yo está construida. Porque revisar los axiomas es desestabilizador. Y la inestabilidad, aunque sea la inestabilidad transitoria que precede a una nueva estabilidad más genuina y más expansiva, es interpretada por el sistema como amenaza. Y ante la amenaza el sistema activa sus defensas. Las defensas que mantienen la programación profunda tal como está. Que rechazan la información nueva que podría modificarla. Que interpretan cualquier señal de cambio como señal de peligro. Que producen la resistencia que la mayoría de las personas experimenta cuando intentan cambiar algo fundamental en su manera de ser y que frecuentemente es tan intensa que lleva a abandonar el intento de cambio no porque el cambio fuera imposible sino porque la resistencia del sistema no fue suficientemente comprendida para ser navegada con la habilidad que requiere. La primera noche de este proceso no ataca esas defensas. No intenta demolerlas con la fuerza del argumento o de la información nueva que debería convencer al sistema de que es seguro abrirse. Hace algo incomparablemente más elegante e incomparablemente más eficiente. Las ablanda. Las ablanda a través del estado. Porque las defensas del subconsciente, como todos los mecanismos del sistema nervioso, son sensibles al estado en que el sistema se encuentra cuando son activadas. En un estado de alerta y vigilancia alta las defensas son máximas. En un estado de relajación profunda donde el sistema percibe que no hay amenaza inmediata que requiera activación las defensas se relajan. No desaparecen. Pero se ablandan. Se vuelven más permeables. Más disponibles para dejar pasar información que en un estado de mayor activación rechazarían. El estado hipnagógico del umbral del sueño es el estado de máxima relajación de las defensas que ocurre regularmente y sin ningún entrenamiento especial en la vida de prácticamente cualquier ser humano. Es el estado donde el sistema está más cerca de la apertura total porque está más lejos del estado de vigilia alerta donde las defensas son más activas. Y es en ese estado donde este audio está depositando sus semillas esta noche. No luchando contra las defensas. Deslizándose a través de los espacios que la relajación del estado hipnagógico produce en ellas. Con la suavidad de algo que no viene a atacar sino a complementar. Que no viene a demoler sino a ampliar. Que no viene a decirle al sistema que estaba equivocado sino a ofrecerle algo que no tenía y que puede integrar sin necesitar destruir lo que ya existía para hacerle espacio. Ahora bien, hay algo que ocurre durante la primera noche de este proceso que es específico de esta primera noche y que no ocurre de la misma manera en las noches siguientes. El sistema experimenta por primera vez la experiencia de recibir información en el estado de máxima receptividad que el proceso propone. Y esa primera experiencia de recepción en ese estado particular tiene un efecto que va más allá del contenido específico de la información recibida. Tiene el efecto de demostrarle al sistema que la apertura es posible. Capítulo 5. El día después de la primera noche, cómo reconocer las señales que nadie te enseñó a leer. Mañana por la mañana va a ocurrir algo. No algo dramático necesariamente. No algo que cualquier persona que te vea desde afuera pueda detectar sin que tú se lo señales. Algo más sutil que eso. Algo que solo tú puedes percibir porque eres el único que conoce desde adentro la diferencia entre cómo se siente tu sistema en una mañana ordinaria y cómo se siente en una mañana donde algo que ocurrió durante la noche dejó una huella que todavía no ha sido completamente borrada por el ruido del día que comienza. Pero para poder percibir esa diferencia necesitas saber qué buscar. Necesitas el vocabulario de las señales. El mapa de lo que el proceso de transformación subconsciente produce en sus primeras fases de expresión en la experiencia consciente. Porque sin ese mapa las señales están presentes pero son invisibles. Como las estrellas durante el día. No es que no estén ahí. Es que la luz del sol las hace imperceptibles para ojos que no saben que están buscando algo que la intensidad de la luz ordinaria oscurece. Las señales del primer día tienen características específicas que las distinguen de los cambios del estado de ánimo ordinarios que el clima, el sueño de la noche, el café de la mañana y las primeras noticias del día producen de manera habitual.
La primera característica es que son más corporales que mentales. Las señales del proceso de transformación subconsciente en sus primeras fases de expresión no llegan principalmente como pensamientos nuevos o como comprensiones intelectuales que antes no estaban disponibles. Llegan principalmente como sensaciones. Como cambios sutiles en la manera en que el cuerpo habita el espacio que ocupa. Como diferencias apenas perceptibles en la tensión o en la apertura de ciertas partes del cuerpo que habitualmente llevan una tensión tan constante que ha dejado de ser percibida como tensión para convertirse simplemente en la sensación normal de existir en ese cuerpo. Los hombros que parecen estar ligeramente menos hacia adelante de lo habitual. La respiración que en algún momento de la mañana se hace ligeramente más profunda de lo que la respiración habitual suele ser. El pecho que en algún momento específico se siente ligeramente más abierto. El abdomen que en algún momento suelta una contracción que normalmente no se nota porque siempre está presente. Esas sensaciones corporales son las primeras expresiones del trabajo que ocurrió durante la noche. Son el cuerpo comenzando a soltar las posturas de la programación antigua que durante décadas ha sostenido con la fidelidad automática de un sistema que ejecuta sus programas sin cuestionarlos. Son pequeñas. A veces tan pequeñas que si no estás buscándolas activamente las pierdes completamente en el ruido de las demandas del día que comienza. Pero están ahí. Y cuando las notas y las reconoces como lo que son, tu atención les da algo que el proceso necesita para continuar. Las da presencia. Las saca de la invisibilidad del fondo y las trae al primer plano de la experiencia consciente. Y lo que la consciencia ilumina con su atención tiende a expandirse. A profundizarse. A hacerse más presente y más perceptible en las horas y los días que siguen. La segunda característica de las señales del primer día es que son momentáneas. No son estados sostenidos que duran horas o días. Son destellos. Momentos específicos donde algo que normalmente es de una manera es de otra manera por unos segundos o por unos minutos antes de que la inercia de los patrones habituales vuelva a ocupar el espacio. Un momento donde la respuesta automática ante algo que normalmente activa un patrón específico no se activa de la misma manera. Un momento donde hay una pausa donde normalmente no hay pausa. Un momento donde algo que normalmente produce una contracción automática produce en cambio algo más parecido a la apertura. Esos momentos son los más importantes de observar en el primer día. No porque indiquen que el cambio ya está completo, sino porque indican que el patrón automático encontró una grieta. Que en ese momento específico no tuvo la autoridad absoluta que normalmente tiene. Que algo que fue depositado durante la noche en las capas profundas del subconsciente tuvo suficiente presencia en ese momento para producir una respuesta diferente de la habitual aunque sea por un instante. Esos instantes son la prueba más tangible y más honesta de que el proceso está produciendo efectos reales. Son más honestos que cualquier sensación general de bienestar que podría ser el resultado de múltiples factores y que no puede ser atribuida con certeza al proceso específico que estamos describiendo. Son específicos. Son concretos. Son verificables por ti mismo con la honestidad del observador que está genuinamente interesado en saber qué está ocurriendo. La tercera característica de las señales del primer día es quizás la más sorprendente para las personas que atraviesan este proceso por primera vez. Las señales frecuentemente no aparecen en el área donde más conscientemente deseabas que aparecieran. Si lo que más conscientemente buscas es una transformación en tu relación con el dinero, las primeras señales del primer día quizás aparezcan en la calidad de una conversación con alguien cercano. Si lo que más conscientemente buscas es sanar una relación específica, las primeras señales del primer día quizás aparezcan en la manera en que enfrentas una situación laboral. Si lo que más conscientemente buscas es encontrar claridad sobre tu propósito y tu dirección, las primeras señales del primer día quizás aparezcan en la calidad de tu presencia corporal en algún momento específico. Esto no significa que el proceso está yendo en la dirección equivocada. Significa exactamente lo contrario. Significa que el proceso está siguiendo la inteligencia del subconsciente que sabe exactamente dónde está la programación que necesita ser ablandada primero para que el cambio que conscientemente buscas pueda eventualmente ocurrir. Y frecuentemente esa programación más fundamental no está en el área donde el problema se expresa en la superficie. Está en otra parte. En el área donde el subconsciente encontró el camino de menor resistencia. El área donde la tinta encontró el primer espacio para comenzar a difundirse. Cuando veas esas señales en lugares inesperados, no las descartes como irrelevantes para lo que buscas. Recíbelas con la gratitud del explorador que encontró algo que el mapa no indicaba pero que el territorio ha producido.
Con la comprensión de que el subconsciente que estás comenzando a escuchar sabe cosas sobre la arquitectura de tu interior que tu mente consciente todavía no ha tenido acceso a conocer. Y que las señales que produce, aunque lleguen de lugares inesperados y en formas no anticipadas, siempre están apuntando en la misma dirección. Hacia el centro de lo que genuinamente necesita transformarse para que todo lo demás que conscientemente buscas pueda llegar. Ahora quiero hablarte de algo que también puede ocurrir en el primer día y que es importante reconocer correctamente para no malinterpretarlo de una manera que interfiera con el proceso. Puede ocurrir que el primer día después de la primera noche sea un día ligeramente más difícil de lo habitual. No dramáticamente más difícil. Capítulo 6. La segunda noche, el umbral de la integración cuando las piezas comienzan a encontrarse en la oscuridad. Hay un fenómeno que los matemáticos conocen como el punto de inflexión. Es el momento en una curva donde la dirección del cambio cambia. Donde algo que venía descendiendo comienza a ascender. O donde algo que venía ascendiendo comienza a descender. El punto exacto donde la tendencia se invierte. Pero hay algo sobre el punto de inflexión que no siempre se menciona cuando se habla de él en contextos más populares. El punto de inflexión frecuentemente no es perceptible desde adentro de la curva en el momento en que está ocurriendo. Desde adentro de la curva en el punto de inflexión el cambio de dirección puede ser tan gradual, tan suave, tan distribuido en un periodo de tiempo lo suficientemente amplio que el observador que está dentro del proceso no puede detectar con certeza si ya cruzó el punto de inflexión o si todavía está aproximándose a él. Solo desde afuera. Solo con la perspectiva que da la distancia temporal. Solo mirando hacia atrás desde un punto suficientemente posterior del proceso se puede ver con claridad dónde estuvo exactamente el punto de inflexión. Y frecuentemente cuando se mira hacia atrás desde esa perspectiva más amplia se descubre que el punto de inflexión estuvo mucho antes de lo que se pensaba cuando se estaba dentro de él. Que el cambio de dirección comenzó cuando todo todavía parecía estar descendiendo. Que la curva empezó a subir mientras la percepción subjetiva todavía reportaba la experiencia de seguir bajando. Esto es importante para ti en este momento de las 3 noches porque la segunda noche es frecuentemente el punto de inflexión del proceso. Y como todo punto de inflexión puede no ser percibida como tal desde adentro en el momento en que está ocurriendo. La segunda noche puede sentirse como una continuación de la primera sin nada particularmente diferente. O puede sentirse como una noche donde algo es ligeramente diferente pero donde esa diferencia es demasiado sutil para ser fácilmente articulada. O en algunos casos puede sentirse más intensa que la primera en términos de la viveza de los sueños o de la profundidad con que ciertas comprensiones que fueron introducidas en la primera noche se sienten ahora más presentes y más arraigadas en el sistema. Cualquiera de esas 3 experiencias es la experiencia correcta de la segunda noche. No hay una forma específica en que la segunda noche deba sentirse para que el proceso esté funcionando correctamente. Lo que hace la segunda noche ocurre principalmente en capas que la experiencia consciente no puede observar directamente en tiempo real. Ocurre en las profundidades donde el proceso de integración sistémica que describimos en el primer capítulo está en curso. Donde las conexiones que la primera noche no pudo establecer porque toda la capacidad de procesamiento disponible estaba siendo utilizada para la consolidación inicial ahora están siendo establecidas con la riqueza y la amplitud de algo que ya tiene una base sobre la cual construir. Déjame describirte con más precisión qué está ocurriendo en esas profundidades durante la segunda noche. Cuando la primera noche depositó sus semillas en el subconsciente lo hizo en el contexto de una arquitectura existente de creencias, de programas, de asociaciones y de narrativas que determinan la manera en que el sistema opera. Esas semillas no cayeron en un territorio vacío. Cayeron en un territorio densamente poblado de estructuras preexistentes. Y la primera reacción del territorio densamente poblado ante algo nuevo que cae en él es exactamente la que podría esperarse. Lo rodea. Lo analiza. Evalúa si es compatible con las estructuras existentes o si representa una amenaza para su coherencia. Y en función de esa evaluación determina qué hacer con ello. En la primera noche esa evaluación apenas comenzó. Las semillas que fueron depositadas en el estado de máxima receptividad del umbral del sueño pasaron los filtros defensivos del subconsciente precisamente porque ese estado de receptividad los tenía ablandados. Pero una vez dentro del territorio del subconsciente las semillas comenzaron a ser procesadas por las estructuras existentes. Comenzaron a ser comparadas con la programación establecida. A ser medidas contra los criterios de coherencia que el subconsciente aplica a toda información nueva que llega a sus capas más profundas. Y ese proceso de comparación y medición es lo que el primer ciclo de sueño REM de la primera noche principalmente realizó.
El trabajo de la segunda noche comienza donde ese proceso de comparación y medición terminó. Porque al final de ese proceso algo específico ocurre que es el punto de partida de la segunda noche. El subconsciente identifica los puntos de conexión posibles. Los lugares donde la información nueva puede conectarse con las estructuras existentes sin producir una contradicción tan radical que el mecanismo de coherencia la rechace completamente. Y en esos puntos de conexión posibles comienza la integración. No la integración total y definitiva que la tercera noche producirá, sino la integración parcial y provisional que permite que la información nueva y las estructuras existentes comiencen a coexistir en el mismo sistema. A influirse mutuamente. A producir entre ellas una síntesis que no es simplemente la suma de las dos sino algo cualitativamente diferente que emerge de su interacción. Algo que no existía antes de que comenzara este proceso. Y que no podría haber existido sin las dos noches que lo produjeron. Esto es lo que los alquimistas llamaban la conjunctio. La unión de los opuestos. El matrimonio del rey Sol y la reina Luna en el lenguaje simbólico de los textos alquímicos medievales. La unión de lo consciente y lo inconsciente. De lo nuevo y lo antiguo. De lo que está llegando y lo que ya estaba. En una síntesis que trasciende y contiene a ambos. En una comprensión más amplia que tiene espacio para lo que fue y para lo que está llegando a ser sin necesitar que ninguno de los dos desaparezca para que el otro pueda existir. La segunda noche es la noche de la conjunctio. La noche donde los opuestos comienzan a encontrarse. Donde la información nueva que fue depositada en la primera noche y las estructuras existentes del subconsciente que llevan décadas determinando la experiencia de la realidad comienzan a negociar. A encontrar los puntos de contacto. A producir las primeras síntesis provisionales que en la tercera noche se consolidarán en algo más permanente y más profundo. Ahora bien, ¿cómo se experimenta este proceso de la segunda noche desde adentro? En los sueños de la segunda noche frecuentemente aparecen imágenes de encuentro. De figuras que no se conocían y que se encuentran. De territorios separados que comienzan a conectarse. De problemas que en la vigilia parecían insolubles que en el sueño encuentran soluciones que tienen la cualidad específica de las soluciones que emergen de la síntesis de perspectivas opuestas. No la victoria de uno sobre el otro, sino la tercera opción que ninguno de los dos podría haber producido solo. No siempre se recuerdan esos sueños al despertar. A veces solo queda una sensación difusa de que algo ocurrió durante la noche que tiene que ver con algo que se estaba gestando. Con algo que estaba en proceso de encontrar su forma. Con algo que no tiene todavía un nombre claro pero que se siente más presente que ayer. Más real. Más arraigado en el sistema. Capítulo 7. Las conexiones que tu mente no puede hacer despierta, el tipo de inteligencia que solo emerge en el territorio del sueño. En el año 1865 un químico alemán llamado Friedrich August Kekulé estaba trabajando en un problema que llevaba años resistiendo todos los intentos de solución de la comunidad científica de la época. El problema era determinar la estructura molecular del benceno. Se sabía que el benceno tenía la fórmula molecular C6H6. 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Pero ninguna de las estructuras moleculares lineales que eran el paradigma dominante en la química orgánica de la época podía explicar satisfactoriamente las propiedades del benceno. Las estructuras lineales producirían una molécula con propiedades químicas completamente diferentes a las que el benceno mostraba en los experimentos. Y sin embargo el benceno existía con sus propiedades específicas. El problema era real. La contradicción entre lo que la estructura lineal predecía y lo que la experimentación mostraba era real. Y la solución no aparecía. Kekulé trabajó en el problema durante años sin poder resolverlo con los métodos del pensamiento racional y sistemático que la ciencia de su época valoraba como los únicos legítimos para producir conocimiento científico válido. Y luego una tarde mientras viajaba en un ómnibus por las calles de Londres se quedó dormido. Y soñó. Soñó con átomos que danzaban. Que se unían en cadenas que se movían como serpientes. Y en algún momento del sueño una de esas serpientes se mordió la cola. Se convirtió en un círculo. Kekulé despertó con la comprensión que años de pensamiento racional sistemático no habían podido producir. El benceno no tenía estructura lineal. Tenía estructura cíclica. Un anillo hexagonal donde 6 átomos de carbono estaban unidos en una cadena circular. El anillo de benceno. Que se convirtió en uno de los conceptos más fundamentales de toda la química orgánica moderna. Que abrió la comprensión de la estructura de prácticamente todos los compuestos aromáticos.
que permitió el desarrollo de la química de los colorantes, de los fármacos, de los plásticos y de innumerables materiales que constituyen la base material de la civilización industrial contemporánea. Todo emergió de un sueño. De la capacidad del cerebro dormido para establecer una conexión que el cerebro despierto no podía establecer porque estaba demasiado constreñido dentro del paradigma de las estructuras lineales que la cultura científica de la época había establecido como el único marco conceptual legítimo. La serpiente que se mordía la cola no era una imagen que el pensamiento racional de Kekulé podría haber producido deliberadamente. Era una imagen que solo el sueño podía producir porque solo el sueño tenía la libertad de operar fuera de los paradigmas establecidos con la libertad creativa que produce los saltos cuánticos del pensamiento que cambian para siempre la dirección de una disciplina o de una vida. Kekulé no fue el único. Henri Poincaré, el matemático francés que hizo contribuciones fundamentales a múltiples áreas de las matemáticas a finales del siglo XIX y principios del XX, describió en sus notas personales el proceso de su trabajo matemático más creativo con una honestidad que todavía resulta sorprendente dado el contexto de la época. El trabajo consciente y deliberado de su mente matemática durante las horas de vigilia, decía, producía los materiales. Los ordenaba. Los disponía de maneras específicas. Identificaba las conexiones que podían establecerse dentro del paradigma conocido. Llevaba el problema tan lejos como el pensamiento consciente podía llevarlo. Y luego se detenía porque había llegado al borde de lo que el pensamiento consciente podía alcanzar. Y entonces ocurría algo diferente. Frecuentemente durante la noche. A veces en los momentos de distracción y de relajación donde la atención consciente se apartaba del problema. Las conexiones que el pensamiento consciente no podía establecer emergían. No como el resultado de ningún esfuerzo consciente adicional, sino como el resultado de un proceso que había estado ocurriendo en algún nivel más profundo de la mente durante el periodo de aparente inactividad que seguía al trabajo consciente deliberado. Poincaré no tenía el vocabulario de la neurociencia moderna para describir lo que estaba experimentando. Pero describía con una precisión notable el proceso que la neurociencia contemporánea llama consolidación de la memoria y procesamiento del sueño y que hemos explorado en capítulos anteriores de este audio. El proceso donde el subconsciente toma los materiales que el pensamiento consciente preparó y los conecta de maneras que la lógica lineal de la vigilia no puede producir. Porque el subconsciente no está limitado por la lógica lineal. No está limitado por los paradigmas establecidos que el guardián de la corteza prefrontal protege con tanta eficiencia durante las horas de vigilia. No está limitado por la necesidad de que las conexiones que establece sean inmediatamente explicables y justificables dentro del marco de lo que ya se sabe. El subconsciente conecta lo que necesita conectar. Con la libertad absoluta de algo que opera en un territorio donde las reglas de la lógica ordinaria no tienen jurisdicción. Y esa libertad es exactamente lo que produce el tipo de comprensiones que cambian todo. Las comprensiones que Kekulé tuvo sobre la estructura del benceno. Las comprensiones que Poincaré tuvo sobre la naturaleza de las funciones automorfas. Las comprensiones que Paul McCartney tuvo sobre la melodía de Yesterday que llegó completa en un sueño. Las comprensiones que Mary Shelley tuvo sobre Frankenstein que emergió de una pesadilla. Las comprensiones que Otto Loewi tuvo sobre la transmisión química de los impulsos nerviosos que le valió el premio Nobel y que llegaron en el estado hipnagógico de las primeras horas de la mañana en un sueño tan claro que se levantó a las 3 de la madrugada a escribirlas en un papel y cuando al día siguiente intentó leer lo que había escrito no pudo descifrar su propia letra y tuvo que esperar a que el mismo sueño regresara la noche siguiente para poder registrarlo legiblemente. Todas esas comprensiones tienen la misma naturaleza. Son el resultado del tipo de inteligencia que solo emerge en el territorio del sueño. La inteligencia que conecta lo que la lógica no puede conectar. Que encuentra las estructuras circulares cuando el paradigma solo permite las lineales. Que ve el anillo cuando todos los demás solo ven las cadenas. Y esta noche tu subconsciente está haciendo exactamente ese trabajo. No sobre la estructura del benceno. Sobre algo incomparablemente más personal y más importante para ti. Sobre la estructura de tu propia experiencia de la realidad. Sobre las conexiones que necesitan ser establecidas entre lo que eras y lo que estás llegando a ser. Entre la programación que heredaste y la comprensión más amplia que este proceso está depositando. Entre los patrones automáticos que han determinado tu experiencia hasta ahora y las nuevas posibilidades que están comenzando a hacerse presentes en el sistema. El subconsciente está trabajando con esas conexiones esta noche. Con la libertad y la creatividad que solo el territorio del sueño permite.
Encontrando los anillos donde el pensamiento lineal solo podía ver cadenas. Capítulo 8. Lo que cambia entre la segunda y la tercera noche, el espacio sagrado donde el proceso alcanza su punto de mayor profundidad. Entre la segunda y la tercera noche existe un periodo que en las tradiciones iniciáticas de prácticamente todas las culturas fue reconocido como uno de los momentos más significativos de cualquier proceso de transformación genuina. No es el periodo de la iniciación en sí misma. No es el periodo de la prueba ni el periodo de la revelación dramática. Es el periodo de entre. El espacio que existe después de que algo fundamental cambió pero antes de que ese cambio haya sido completamente integrado. Después de que algo antiguo cedió pero antes de que lo nuevo haya encontrado completamente su forma. Después de que la segunda noche hizo su trabajo de integración pero antes de que la tercera noche realice la consolidación definitiva que convierte lo que las primeras dos noches produjeron en algo permanente. Ese espacio de entre tiene una cualidad específica que los antropólogos que estudian los rituales de iniciación en las culturas tradicionales de todo el mundo describen con el término liminalidad. Del latín limen, que significa umbral. El estado liminal es el estado de umbral. El estado de quien está cruzando de una identidad a otra. De quien ya no es completamente quien era pero todavía no es completamente quien está llegando a ser. De quien habita el espacio entre dos orillas sin estar completamente en ninguna de las dos. El antropólogo Víctor Turner, que dedicó gran parte de su carrera al estudio de los rituales de iniciación en las culturas africanas y que desarrolló la teoría más completa que existe sobre el estado liminal, describió sus características con una precisión que trasciende completamente el contexto específico de las culturas que estudió. El estado liminal produce en quien lo habita una combinación específica de vulnerabilidad y de potencialidad que es diferente de cualquier otro estado. La vulnerabilidad emerge del hecho de que las estructuras que antes definían la identidad del individuo han sido aflojadas o disueltas parcialmente por el proceso iniciático, pero las nuevas estructuras todavía no se han consolidado completamente. El individuo está en un estado de mayor permeabilidad de lo habitual. Menos definido. Menos defendido. Menos capaz de mantener la rigidez de las estructuras que normalmente lo separan de lo que está fuera de él. Y esa vulnerabilidad, aunque puede ser incómoda desde la perspectiva del sistema que está acostumbrado a la solidez de sus definiciones habituales, es simultáneamente la condición que hace posible la potencialidad. Porque la potencialidad del estado liminal emerge precisamente de esa mayor permeabilidad. Porque cuando las estructuras que normalmente definen y limitan lo que puede entrar en el sistema están más fluidas y más negociables que en condiciones ordinarias, algo que normalmente no podría entrar puede entrar. Algo que normalmente no podría ser integrado puede ser integrado. Algo que normalmente no podría ser transformado puede ser transformado. La potencialidad del estado liminal es la potencialidad del territorio entre dos formas de ser. Del espacio sin forma que existe entre la forma antigua y la forma nueva. Del vacío creativo que no es ausencia sino presencia de todo lo que todavía no ha tomado forma pero que está disponible para tomar la forma que más verdaderamente corresponde a quien está en proceso de ser. Entre la segunda y la tercera noche estás en ese espacio. En la liminalidad del proceso de 3 noches. Y la manera en que habitas ese espacio determina en parte la profundidad que la tercera noche puede alcanzar. Hay 2 maneras de habitar el estado liminal. La primera es la manera que la mayoría de las personas adopta de manera instintiva porque es la respuesta natural del sistema que no comprende lo que está experimentando y que por lo tanto interpreta la vulnerabilidad del estado liminal como señal de peligro. Es la manera de cerrar, de contraer, de reforzar las defensas que el proceso había comenzado a ablandar, de buscar en las certezas habituales el ancla que el estado de fluidez hace sentir necesaria, de llenar el espacio de entre con actividad, con ruido, con distracciones que impidan sentir la incomodidad de estar sin las definiciones habituales que normalmente proveen la sensación de saber quién eres y qué puedes esperar. Esa manera de habitar el estado liminal no es un fracaso. Es simplemente la respuesta instintiva de un sistema que no tiene el marco para reconocer lo que está experimentando como lo que genuinamente es. Como oportunidad en lugar de amenaza. Como potencialidad en lugar de peligro. Como la condición necesaria del cambio más profundo en lugar de la señal de que algo está saliendo mal. La segunda manera de habitar el estado liminal es la manera que los maestros de las tradiciones iniciáticas enseñaban a sus estudiantes precisamente para que cuando llegaran a ese espacio de entre supieran qué hacer con él. Es la manera de permanecer. De no cerrar prematuramente el espacio de potencialidad que el estado liminal abre. De no apresurarse a volver a las definiciones antiguas porque su solidez es más cómoda que la fluidez del estado de entre.
De no precipitar la llegada de la forma nueva por la impaciencia de salir del estado de fluidez lo antes posible, sino de permanecer en la fluidez con la confianza de alguien que entiende que esa fluidez no es el problema sino la solución. Que ese espacio sin forma completamente definida no es un estado de deficiencia sino el estado de máxima potencialidad que precede a la forma más verdadera. Que la incomodidad de estar entre dos versiones de uno mismo no es señal de que el proceso está fallando sino señal de que el proceso está exactamente donde necesita estar en este momento. Que la vulnerabilidad de estar más permeable de lo habitual no es debilidad sino la apertura que permite que lo que necesita entrar en el sistema finalmente pueda entrar. Permanecer en ese espacio con esa confianza es lo que los maestros llamaban la práctica de la liminalidad. Y es precisamente lo que el periodo entre la segunda y la tercera noche invita a practicar. No durante horas. No con ningún ritual elaborado ni ninguna práctica formal que requiera tiempo o energía que no tienes disponible. Sino en los pequeños momentos del día ordinario donde la sensación de estar entre dos versiones de ti mismo se hace perceptible. En esos momentos en lugar de apresurarte a volver a la definición habitual o a precipitar la llegada de la definición nueva, simplemente permanecer un momento más en el espacio de entre. Un momento más en la fluidez. Un momento más en la potencialidad que precede a la forma. Con la confianza de que la tercera noche que está llegando va a hacer con ese espacio de potencialidad exactamente lo que la tercera noche sabe hacer. Llenarlo con la forma más verdadera que el proceso puede producir. La forma que las dos noches anteriores prepararon. Que el estado liminal de este periodo de entre ha mantenido disponible y abierto. Y que la tercera noche va a consolidar en las capas más profundas del subconsciente con la permanencia que hace que los cambios producidos ahí no requieran mantenimiento porque no ocurrieron en la superficie sino en las raíces. Hay algo más que quiero decirte sobre este periodo entre la segunda y la tercera noche. Algo que tiene que ver con los sueños específicos que frecuentemente aparecen en este periodo y que si sabes reconocerlos te dan información directa y precisa sobre el estado del proceso. Capítulo 9. La tercera noche. El umbral de la consolidación cuando lo que fue construido en la oscuridad encuentra su forma permanente. Existe un proceso en la metalurgia que los herreros de todas las culturas han conocido durante milenios y que la ciencia moderna ha comprendido en términos moleculares con una precisión que los herreros antiguos no tenían pero que confirma con rigor técnico lo que ellos sabían empíricamente a través de generaciones de práctica y de observación directa de los materiales con los que trabajaban. El proceso se llama Tempel. Y es el proceso que determina si el metal que se está trabajando se convierte en algo frágil o en algo extraordinariamente resistente. El metal recalentado a la temperatura correcta y luego enfriado de manera controlada en agua o en aceite experimenta una transformación en su estructura molecular que cambia sus propiedades mecánicas de maneras que ningún proceso de trabajo en frío puede producir. Los átomos que componen el metal en estado de alta temperatura tienen la libertad de moverse y de reorganizarse. Las estructuras cristalinas que determinan las propiedades mecánicas del metal están en un estado de mayor fluidez. Más permeables a la reorganización. Más disponibles para adoptar configuraciones que en estado frío serían imposibles de alcanzar. Y cuando ese metal en estado de alta temperatura y de máxima fluidez molecular es enfriado de manera controlada, algo ocurre que es la maravilla de la metalurgia. Las estructuras cristalinas que se reorganizaron en el estado de alta temperatura se fijan en la nueva configuración. Se consolidan. Se hacen permanentes. El metal que emerge del proceso de Tempel tiene una estructura molecular que es fundamentalmente diferente de la estructura que tenía antes de entrar en él. Más resistente. Más elástica. Más capaz de sostener las cargas que se pondrán sobre ella. No porque se le añadió ningún material nuevo, sino porque las estructuras que ya existían se reorganizaron en una configuración más eficiente y más duradera que la que tenían antes del proceso. La tercera noche es el Tempel del proceso de 3 noches. Es la noche donde las estructuras que las 2 noches anteriores reorganizaron se fijan. Donde lo que fue construido en la fluidez de la primera noche y profundizado e integrado en la segunda noche encuentra en esta tercera noche la temperatura y las condiciones que permiten que se consolide en algo que ya no es provisional. Que ya no requiere ser mantenido con esfuerzo consciente porque está arraigado en las capas donde los cambios son permanentes. Que ya no puede ser deshecho simplemente por el paso del tiempo o por el regreso de las condiciones que prevalecían antes de que el proceso comenzara. Está templado. Está fijo. Está en su nueva configuración. No de manera idéntica para todas las personas ni con la misma especificidad en todas las áreas de la experiencia de quien atraviesa el proceso.
sino de maneras que corresponden exactamente a la arquitectura específica del subconsciente particular de cada persona. A los caminos de menor resistencia que ese subconsciente específico tiene. A las estructuras que ese proceso específico de 3 noches organizó con los materiales que ese subconsciente específico proveyó. Para ti esta noche las estructuras que se van a templar son las tuyas. Específicamente las tuyas. Construidas por tu subconsciente con los materiales de tu historia, de tu programación particular, de las comprensiones que las 2 noches anteriores depositaron y de las conexiones que tu subconsciente específico estableció de las maneras que solo tu subconsciente puede establecer. No hay nadie más en el planeta que esté atravesando exactamente este proceso esta noche. Hay personas atravesando procesos similares. Hay personas escuchando este mismo audio en estados similares de receptividad. Pero lo que está siendo templado en cada una de esas personas es completamente único porque el material que se está templando, la programación específica de ese subconsciente específico, es completamente único. Como las huellas digitales. Como los iris. Como la configuración específica de cada red neural que determinó la arquitectura particular de lo que la primera y la segunda noche construyeron en ti. Lo que se templace esta noche es tuyo. Completamente. Irrevocablemente. Con toda la particularidad e irreductibilidad de todo lo que genuinamente pertenece a alguien. Ahora bien, el témpel en la metalurgia no es simplemente el enfriamiento rápido del metal caliente. Es un proceso que requiere control. La velocidad del enfriamiento determina las propiedades específicas del metal resultante. Un enfriamiento demasiado rápido puede producir un metal que es extremadamente duro pero también extremadamente frágil. Que puede resistir las cargas de compresión pero que se rompe ante las cargas de tensión. Un enfriamiento demasiado lento puede producir un metal que es más blando de lo que la aplicación requiere. El témpel correcto requiere exactamente la velocidad de enfriamiento que produce el equilibrio óptimo entre dureza y elasticidad. Entre resistencia y capacidad de absorber el impacto sin quebrarse. Entre solidez y flexibilidad. El subconsciente realiza su propio témpel con una precisión que no requiere ningún control consciente de tu parte porque la inteligencia que regula ese proceso es inherente al proceso mismo. El subconsciente sabe exactamente qué velocidad de consolidación produce el equilibrio óptimo entre solidez y flexibilidad en la nueva configuración que está fijando. Sabe cuánto necesita solidificarse para ser permanente y cuánta elasticidad necesita mantener para poder seguir creciendo. Para poder seguir añadiendo los anillos siguientes cuando las condiciones del proceso lo requieran. Sabe que el objetivo de la consolidación no es producir una nueva rigidez que en el futuro requiera otro proceso de disolución y reorganización, sino producir una nueva solidez que sea suficientemente robusta para sostenerse en el flujo ordinario de la vida mientras mantiene la elasticidad suficiente para poder adaptarse y crecer cuando el crecimiento sea necesario. Capítulo 10. Lo que observarás en los días que siguen, el mapa de lo que viene después de las 3 noches. Existe una tradición en algunas escuelas de meditación del sudeste asiático que al principio parece extraña para quien la encuentra sin el contexto que la explica. Cuando un estudiante completa un retiro intensivo de práctica contemplativa, cuando ha pasado días o semanas en condiciones de silencio y de introspección profunda que han producido cambios genuinos en su sistema, los maestros no celebran la culminación del retiro como el momento de mayor importancia. Celebran lo que viene después. La reentrada. El momento en que el estudiante que atravesó el proceso de transformación en las condiciones protegidas del retiro regresa al mundo ordinario con todo lo que ese mundo contiene. Con sus demandas y sus ruidos y sus relaciones y sus conflictos y sus oportunidades y sus inercias y todos los estímulos que durante el retiro estuvieron ausentes y que ahora vuelven a estar presentes con toda su intensidad. Ese momento de reentrada, decían los maestros, es la prueba real del proceso. No el proceso en sí mismo, sino lo que ocurre cuando quien atravesó el proceso vuelve a habitar el mundo ordinario. Si lo que el proceso produjo es genuino y profundo se verá en la reentrada. En cómo el estudiante navega el mundo ordinario con lo que trajo del retiro. En que permanece de lo que el retiro produjo cuando las condiciones que lo facilitaron ya no están presentes. En que se transforma en la experiencia cotidiana y que simplemente se disuelve en el contacto con la inercia del mundo habitual. Los maestros sabían algo que la experiencia de generaciones de estudiantes había confirmado con una consistencia que ya no requería argumentación. El trabajo real de la transformación no es el proceso intensivo. Es la integración.
Es lo que ocurre en los días y las semanas que siguen al proceso intensivo cuando lo que fue producido en condiciones extraordinarias necesita demostrar que puede sostenerse en condiciones ordinarias. Lo que estás atravesando con estas 3 noches no es un retiro de semanas de duración. Es un proceso de 3 noches. Pero el principio que los maestros del sudeste asiático aplicaban a sus estudiantes de retiros largos se aplica con la misma validez al proceso de 3 noches que esta noche completa. Lo que viene después es la parte que más importa. No porque el proceso de las 3 noches no haya producido nada real. Ya produje. El tempel de la tercera noche garantiza que lo que fue producido tiene una permanencia que lo distingue de los efectos temporales de un estado de ánimo pasajero. Sino porque lo que fue producido en el proceso necesita ahora ser habitado. Necesita ser vivido. Necesita encontrar su expresión en la experiencia cotidiana donde finalmente se convierte en lo que genuinamente es. No solo una transformación subconsciente que ocurrió en las profundidades de las noches, sino una nueva manera de ser que se expresa en las elecciones, en las relaciones, en la calidad de la presencia, en la frecuencia desde la que se habita cada momento del día. Y ese proceso de habitación, de living the change como dirían en inglés, tiene su propia geografía. Su propio mapa de lo que puede esperarse. De lo que ocurrirá y de lo que no ocurrirá. De lo que es señal de que el proceso está integrándose correctamente y de lo que puede necesitar un poco más de atención o de trabajo. El primer elemento del mapa es lo que los días inmediatamente siguientes a las 3 noches frecuentemente producen. Los primeros días suelen tener una calidad específica que quien la experimenta describe frecuentemente con la misma imagen. La imagen de la claridad. No de la claridad entendida como la ausencia de incertidumbre o de preguntas sin respuesta, sino de la claridad entendida como la experiencia de percibir lo que está ocurriendo con una nitidez ligeramente mayor de lo habitual. Como cuando se limpia el cristal de una ventana que llevaba tiempo acumulando polvo. El mundo que se ve a través de la ventana no cambia. Pero se ve con más detalle. Con más nitidez. Con menos distorsión producida por las capas de acumulación que durante tiempo habían estado interponiéndose entre el ojo y lo que había más allá. Esa nitidez perceptiva en los primeros días es la expresión más directa del trabajo de las 3 noches. Es el sistema operando desde una programación ligeramente más limpia. Desde una frecuencia ligeramente más alineada con lo que genuinamente es. Desde una relación con el propio interior ligeramente menos filtrada por las distorsiones de la programación heredada que llevaba décadas interponiéndose. Produce cosas específicas que pueden ser observadas y notadas. Produce una mayor capacidad para percibir las opciones que existen en situaciones donde antes solo se veía la respuesta automática habitual. Produce un momento de pausa que antes no existía entre el estímulo y la respuesta. Produce una mayor facilidad para notar cuando una respuesta emocional es desproporcionada con respecto a la situación presente porque la nueva claridad permite ver esa desproporción donde antes la identificación completa con la respuesta la hacía invisible. Produce una mayor accesibilidad a la sensación de lo que genuinamente se quiere en lugar de lo que el miedo o la programación heredada dictaba como la respuesta correcta. Esas son las señales de los primeros días. Nótelas. Recíbelas. Reconócelas como el comienzo de la integración de lo que las 3 noches produjeron. El segundo elemento del mapa es algo que ocurre entre el 5º y el 10º día después de las 3 noches. En ese periodo el proceso de integración entra en su fase más delicada. El sistema que ha estado operando con la nitidez de los primeros días comienza a encontrar la resistencia. No la resistencia de un sistema que rechaza el cambio, sino la resistencia de la inercia. De los patrones habituales que aunque fueron aflojados por el proceso de las 3 noches todavía tienen suficiente inercia acumulada para intentar reinstalarse cuando las condiciones del mundo ordinario que los refuerzan vuelven a estar completamente presentes. Este periodo puede sentirse como un retroceso. Como si la nitidez de los primeros días estuviera siendo reemplazada por algo más parecido al estado anterior. Como si el proceso no hubiera producido un cambio permanente sino un efecto temporal que está comenzando a desvanecerse. Ese malentendido es uno de los más costosos que pueden ocurrir en el periodo de integración. Porque lleva a las personas que lo experimentan a concluir que el proceso no funcionó. Que lo que sintieron en los primeros días fue autosugestión o placebo. Que la transformación que creyeron haber iniciado no era tan real o tan profunda como les pareció en ese momento. Y en esa conclusión errónea frecuentemente abandonan el proceso exactamente en el momento donde más lo necesitan. Exactamente cuando el sistema necesita el apoyo de la intención consciente para navegar la resistencia de la inercia sin rendirse a ella.
Lo que está ocurriendo en ese periodo entre el 5º y el 10º día no es un retroceso. Las 3 noches se completan esta noche. Y quiero decirte algo antes de que el sueño llegue completamente. No como fórmula. No como el cierre obligatorio de un audio que ya terminó. Sino como el reconocimiento genuino de algo que es verdadero. Lo que hiciste en estas 3 noches no fue solo escuchar un audio. Fue tomar una decisión. La decisión de que tu transformación merece tiempo. Merece atención. Merece la consistencia de 3 noches consecutivas donde la intención fue renovada y el proceso fue honrado con la presencia que requería. Esa decisión dice algo sobre ti que ninguna descripción externa podría decir con la misma claridad. Dice que ya sabes que el trabajo más importante ocurre en la oscuridad. En las profundidades. En el silencio donde nadie puede verte. Donde no hay audiencia ni aplausos ni validación externa. Solo tú y el proceso. Solo tú y las 3 noches. Y lo que esas 3 noches produjeron en ti es tuyo de la única manera que verdaderamente importa. Desde las raíces. Si este proceso resonó en un lugar más profundo de lo que las palabras ordinarias suelen alcanzar, hay algo que quiero pedirte. Regresa. No necesariamente a este audio específicamente. Sino al canal. Donde hay más procesos como este esperándote. Más noches diseñadas para el tipo de trabajo que solo ocurre en la oscuridad. Más conversaciones con la parte de ti que siempre supo exactamente lo que necesitaba. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Comparte esto con alguien que sientas que está en el inicio de sus propias 3 noches sin saber todavía que lo está. Ese regalo que le das no cuesta nada. Y puede cambiarlo todo para ellos. Como estas 3 noches pueden haber cambiado algo fundamental para ti. Las 3 noches se completaron. El temple está hecho. Lo que fue consolidado esta noche en las profundidades de tu subconsciente ya no puede volver a no estar. Es tuyo. Completamente. Duerme bien. Y mañana cuando abras los ojos observa. Con la honestidad del testigo que ya sabe qué buscar. Porque lo que vas a encontrar ya está ahí. Esperándote. Del otro lado de esta tercera noche. Que ya está completando su trabajo. En silencio. Con la precisión de todo lo que siempre supo exactamente lo que vino a hacer. Buenas noches. Y felices 3 noches. Las 3 noches se completan esta noche. Y quiero decirte algo antes de que el sueño llegue completamente. No como fórmula. No como el cierre obligatorio de un audio que ya terminó. Sino como el reconocimiento genuino de algo que es verdadero. Lo que hiciste en estas 3 noches no fue solo escuchar un audio. Fue tomar una decisión. La decisión de que tu transformación merece tiempo. Merece atención. Merece la consistencia de 3 noches consecutivas.